En esta oportunidad vamos a hacer una clase corta y breve de lo que es una ecografía pleuropulmonar normal, para pasar después a una clase ya mucho más completa y más interesante de la ecografía pleuropulmonar patológica en el paciente con insuficiencia respiratoria. No hay muchísimo para decir de la ecografía pleuropulmonar normal, ya que el pulmón, como todos saben, es un órgano lleno de aire y el aire es enemigo de la ecografía, es decir, no se puede ver nada a través del aire porque la onda de sonido no lo penetra. Con lo cual, en realidad, la ecografía pulmonar es una ecografía basada en artificios o artefactos normales, es decir, en la ausencia de imágenes más que en la presencia de imágenes. Y cuando tengamos imágenes presentes, probablemente tengamos entonces patología presente. Nosotros podemos dividir el tórax en los segmentos que querramos para hacer la ecografía pulmonar. Lo que importa es tener una metodología de trabajo propia y mantenerse apegado a ella para ser pragmático en la realización de los estudios. En general se suele dividir en 8 cuadrantes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, 4 cuadrantes de un lado, 4 cuadrantes del otro. Digamos, en el hemitórax derecho sería cuadrante superior e inferior desde anterior y el cuadrante superior e inferior desde lateral. ¿Sí? Levantando la axila del paciente, miramos en la línea axilar media en la parte del lóbulo superior y en la parte del lóbulo inferior. Pero yo diría que con 4 ventanas estaríamos ya realizando una imagen del lado derecho desde anterior, una imagen del lado derecho desde anterior, perdón, del lado izquierdo desde anterior, y las 2 ventanas tóraco-abdominales, ¿sí? Y obviamente desde anterior el ecógrafo lo podemos ir pasando de arriba para abajo en cada espacio intercostal para ir viendo todo el pulmón y, por ejemplo, cuantificar cuántas líneas B de Kerley vemos en un pulmón patológico, como vamos a ver en la clase subsiguiente. Yo, a los fines prácticos, lo que suelo hacer es mirar desde anterior, sobre todo el lóbulo superior, ambos lados, y desde la ventana tóraco-abdominal, ¿sí? Y la línea axilar, veo sobre todo el lóbulo inferior y el lóbulo medio, ayudándome con la ventana tóraco-abdominal, con el hígado de un lado y el vaso del otro. Entonces, los objetivos de una ecografía pulmonar normal es identificar la línea pleural, visualizar un correcto movimiento de cizallamiento o desplazamiento de esa pleura, identificar esas líneas A de Kerley normales, que en realidad no son más que imágenes especulares artificiales o artificios de esa línea pleural que se va repitiendo en espejo hacia abajo, que confirman de alguna manera la ausencia de otras imágenes reales que no son aire, que serían patológicas. Luego mirar las ventanas tóraco-abdominales, es decir, hepática y esplénica, para poder visualizar el diafragma y evaluar entonces la correcta excursión diafragmática de un lado y del otro. No hay mucho más que eso en la ecografía de pulmón. Vamos entonces ahora sí a ver varias de estas imágenes normales para que nos vayamos grabando estas imágenes y poder comparar luego con las patológicas, como hacemos siempre en ecografía. Como siempre les digo en todas mis clases, lo más importante es aprender a visualizar correctamente lo normal para luego poder informar y diagnosticar lo patológico. Tenemos acá entonces un pulmón normal desde la vista anterior, ¿sí? En este caso el cuadrante superior, no importa, ambos lados son iguales, puede ser derecho o izquierdo, en donde vemos la línea pleural. Esta imagen negra corresponde a una costilla, acá esta imagen negra corresponde a la otra costilla. El estudio se puede hacer con cualquier transductor de profundidad, es decir, por ejemplo, un convex o un phase array cardíaco. Yo suelo elegir el cardíaco porque la superficie de contacto del transductor es más pequeña y me puedo meter mejor entre los espacios intercostales. Pero esto es a gusto de cada operador. La profundidad yo la suelo poner alrededor de 10 centímetros, ¿sí? Esta es una imagen que tiene entre 8 y 10 centímetros de profundidad, en donde se ve entonces esa línea refringente inicial. Obviamente la primera parte son las partes blandas, esta línea refringente inicial que corresponde a la pleura. Luego tenemos esta otra imagen
¿sí? También levemente ecogénica, que corresponde a una imagen en espejo de esta primera imagen, y sería la denominada línea A de Kerley. Fíjense que en el medio de una y otra hay otra línea más finita, que sería lo mismo, es una imagen que se repite de arriba para abajo. Esas son las líneas A de Kerley. No son reales, esto no existe. Es un artificio o una imagen prestada, digamos, de la línea pleural. Y ahora sí, yendo a la línea pleural, vean que tiene como un movimiento continuo, como si fuese, es más, se puede ver ese movimiento de cizallamiento, ¿sí?, entre una pleura y la otra, porque obviamente acá están las dos, la visceral y la parietal, ¿sí? En general es relativamente delgada, cuando está muy engrosada puede haber alguna patología, y lo más importante es identificar ese movimiento como si fuesen de pequeños granos entre uno y otro. Algunos lo describen como un camino de hormigas, ¿sí? Pero lo importante es que es una línea que está móvil, tanto cuando respira. Fíjense que acá se nota cuando inspira y cuando expira, pero aunque no respire, esa línea pleural está en continuo movimiento de cizallamiento, ¿sí? Vean acá, hacemos un zoom de esa pleura, es el mismo paciente, y vean ese movimiento que yo refería como de temblequeo o de granos que se desplazan uno con otro, ¿sí?, que es la pleura en movimiento entre, digamos, la pleura parietal con la pleura visceral, ¿sí? Y acá está la línea A de Kerley que les comentaba, que es una imagen falsa, ¿sí? Esto es un zoom de esta imagen. Bueno, otro paciente, pero fíjense que es casi igual. Lo mismo, esa pleura, acá vean que tiene 10 centímetros de profundidad, la otra tenía 8. Esa pleura que se mueve, acá sí se ve bien el movimiento respiratorio, ¿ven? Pero no siempre se ve así. Esto es un paciente completamente sano. Paciente ventilado, por ejemplo, con bajo volumen tidal, ventilado con alta PIB. A veces la excursión pulmonar es mucho menor y ese movimiento amplio que veo acá no lo veo, pero sí voy a ver un movimiento de cizallamiento y como un hormigueo en esa línea pleural inicial. Acá tengo las líneas A de Kerley, 1, 2, ¿sí? Y si son 1 y 2, y si prestan atención, fíjense que se repiten siempre a la misma distancia una de otras. Eso porque, como decía antes, son imágenes especulares de esta pleura, son falsas imágenes. Podríamos amagar a pensar que hay líneas B de Kerley acá, pero no, es un pulmón normal que está excursionando, ¿sí? Y tal vez tengo a mi ecógrafo con demasiada ganancia, con demasiada escala de grises, entonces el pulmón se ve demasiado gris. Yo no diría que hay líneas B de Kerley, ahora las vamos a ver en la clase de patológico. Pero entonces repetimos, una pleura sana, con movimiento, ese hormigueo constante conservado, y desplazamiento o cizallamiento en la respiración, ¿sí?, con las líneas A de Kerley por debajo conservadas. Vamos entonces ahora sí a la ventana tóraco-abdominal, tanto la hepática como la esplénica. Acá lo que tenemos es el hígado, el riñón, la fosa hepatorrenal y el diafragma acá de este lado. O sea que acá arriba estaría el pulmón. Fíjese, cuando inspira el paciente, todo esto se borra. Ahí está. Vamos a poner pausa cuando se borra. Ahí pusimos pausa entonces. Y vean cómo cuando el pulmón o cuando el diafragma excursiona hacia abajo, y se me borra la imagen del hígado y el riñón, lo que veo es ese pulmón que veía en la ventana anterior. ¿Ven? Acá está la línea pleural y líneas A de Kerley, ¿sí? Obviamente con la imagen pausada. Volvemos a la imagen dinámica. A ver si puedo volver a la imagen dinámica. Ahí está. Entonces esta era la imagen dinámica. Decíamos el hígado, el riñón y ese diafragma. Vean qué bien se ve el diafragma. Acá esta línea ecogénica, normal en este caso. Paciente sano. Vamos a la otra ventana, que es la esplénica. Entonces acá tenemos vaso y riñón. El vaso es muy parecido al hígado, ¿sí? Obviamente tiene la misma ecogenicidad, normalmente. Entonces tengo el riñón, el vaso, acá sería, digamos, el pliegue esplenorrenal, o la fosa esplenorrenal, ¿sí?, y el diafragma de este lado. Y acá de vuelta, cuando respira, el pulmón me tapa la imagen, ¿sí? ¿Ven? Inspira hondo, eso, y ahí aparece la imagen pulmonar. ¿Por qué? Porque acá no hay ninguna otra cosa que aire, es decir, no hay líquido, no hay ninguna consolidación, no hay ninguna telectasia, no hay ninguna masa, ni nada, con lo cual la imagen pasa a ser negativa, ¿sí? Acá se ve el vaso y cuando respira no hay más nada porque hay aire, ¿sí? Y se ven de vuelta esa línea pleural, esas líneas de Kerley, etc. Ahí está, grábense esta imagen, esto es lo que se ve en un paciente normal.
Esto confirma que no hay derrame pleural y que los lóbulos inferiores del pulmón son normales. Es decir, es más, de hecho, este método de ecografía de las dos ventanas toracoabdominales es mucho más sensible que una radiografía para hacer diagnóstico de derrame pleural. Es decir, menores cantidades de líquido las vemos acá incluso que en la ecografía. O sea, acá no hay nada de derrame pleural. Obviamente es un paciente sano. Bueno, otro más, otro paciente sano. Fíjense que cuando respira, ahí aparece el pulmón acá. ¿Sí? Entonces, esto es vaso y riñón. Esto no es hígado, esto es vaso y riñón. ¿Sí? Lo que quiero mostrar es que acá está el diafragma. Y cuando respira aparece el pulmón, no hay nada de derrame pleural. ¿Sí? Pulmón normal o digamos, la ventana toracoabdominal esplénica normal. ¿Sí? Bueno, muy bien, con esto terminamos esta clase corta de ecografía pulmonar normal. Esto complementa el video que vieron o que van a ver en este mismo módulo de cómo realizar una ecografía pulmonar. Y entre esto y el video se puede hacer una idea global de cómo realizarla y cuáles son las imágenes normales. Obviamente la más interesante va a ser la clase siguiente, a continuación, que es la clase de ecografía pulmonar y pleural patológica. Muchas gracias.